La verdad es que no existe mayor capacitación en salud intercultural. Todos esos documentos que hablan acerca de la interculturalidad no se bajan. En un primer lugar a los directivos, o cuando se bajan, no se conocen bien. Por lo tanto, menos se bajan a los funcionarios y mucho menos a la población. A mí nunca me hicieron una inducción de las culturas que existen en esta zona. Hubiese sido súper bueno saber los porcentajes de población de pueblos originarios y también de inmigrantes. Y tener una inducción, por ejemplo, sobre algunas características a considerar, sobre todo las necesidades de esos grupos de mujeres. Tampoco se entrega información en otras lenguas, lo que genera alejamiento del sistema de salud público. Desde que se promulgó, hemos tenido una sola capacitación con respecto a la ley IBE. Hay que entender que la decisión de la mujer es lo que fundamenta la ley. Es importante la sensibilización del equipo médico frente a la ley. Yo siento que la gente no sabe que existe la ley o cómo se aplica, entonces no saben cómo acceder a ella. Conozco a alguien que no pudo optar a un aborto porque estaba pasada las 12 semanas y no fue antes porque no sabía. Lamentablemente hay profesionales que no son objetores de conciencia en papel, pero que terminan siendo vulneradores con las mujeres porque las ponen en duda o hacen comentarios para cambiar su opinión. Se cree que las personas con discapacidad somos asexuadas. Yo que soy ciega tomo pastillas desde los 14 años. Antes me pasaba que no sabía por dónde partir tomándome las pastillas y eso me provocaba alteraciones en el ciclo. Hasta que, por suerte, una matrona que tenía más formación en diversidad funcional me ayudó cortando una puntita de la tira por la parte que debía partir tomándomela. Ella también me explicó con maniquí dónde están ciertas partes del cuerpo o dónde se pone un condón. Esas cosas nunca se les explican a personas ciegas porque todo se enseña de forma muy visual y no táctil. La discapacidad tampoco está incluida en las medidas por la pandemia. Por ejemplo, las atenciones por teléfono no les sirven a personas sordas. Igual siento que falta educación sexual. Por ejemplo, cuando fui la primera vez, me quisieron dar pastillas al tiro en vez de explicarme qué es lo que me podría estar pasando en el cuerpo. Y la segunda vez, no quisieron entregarme una receta de anticonceptivos para comprar en una farmacia y no tener que comprar en la feria. Me dijeron que viera yo cómo me las arreglaba. Al final tuve que gastar en una consulta particular. La violencia obstétrica no es solo física. En mi caso fue más psicológica. Por lo que te dicen, es el trato. Antes de atenderme me retaban y me trataban de irresponsable. Y en el parto, como era un servicio de salud pública, había muchos estudiantes haciendo su práctica. Cuando parí había como 10 personas mirándome. Fue un poco incómodo. Mi hermana me acompañó y me decía que era la primera vez que había visto un trato tan inhumano y poco consciente con la persona. La verdad es que quedé con mucho daño. Hay menos atenciones por miedo a contagiarse en los centros de salud. La información que se ha entregado en el consultorio en tiempos de pandemia ha sido insuficiente. Ahora con la pandemia, menos denuncias hay porque hay muchos jóvenes que sus personas de confianza son las profesoras, la psicóloga del colegio, la tía del internado, y ahora no tienen contacto con ellas. Antes venían a hacer las mamografías, pero con la pandemia ya no, menos viene el personal médico. Se implementó un sistema de WhatsApp, pero es un poco incómodo porque yo no sé quién está al otro lado. La matrona se ha preocupado y me ha llamado por teléfono porque mi control fue suspendido. Se hacen consultas telefónicas que ayudan a calmar angustias y la ansiedad. Lo otro que vimos a nivel nacional es que las prestaciones trans quedaron suspendidas porque todas las atenciones ambulatorias se suspendieron sin mayor aviso. Y eso provocó que muchas personas quedaran con sus tratamientos de reemplazo hormonal estancados. Estamos al debe con la diversidad sexual. El sistema viene muy atrás porque la población adolescente marca nuevas pautas en los sexoafectivos. Ahora parecen no tener esas problemáticas de decir soy hetero o gay, porque esas definiciones les quedan cortas. Se enamoran por amor nomás. También tenemos conocimiento de la falta de capacitación en este ámbito, porque por ejemplo, en muchos casos ni siquiera se conoce el preservativo vaginal. Yo creo que faltan muchas cosas, pero sobre todo personal médico. En la atención es corta y no te alcanzan a explicar todo. Dentro de los centros de salud nunca he visto algún tipo de información de la ley de aborto en 3 causales. Tenemos información por redes sociales y grupos feministas,